Sara, una joven de voluntad férrea, jamás habría imaginado ser la heredera de una clínica de lujo, la obra más preciada de su difunto padre. Sin embargo, con un propósito claro, decidió trabajar de incógnito entre las paredes de aquel lugar, construido con amor y esfuerzo, durante tantos años. Su misión era aparentemente sencilla: verificar que todo funcionara a la perfección. Pero el destino le tenía preparado un amargo descubrimiento sobre la fragilidad de la confianza y el oscuro rostro de la traición. Sentada en el pesado sillón de cuero de la oficina de su padre, Sara sentía la enorme carga que ahora recaía sobre sus hombros. ¿Esa clínica? Un legado construido con dedicación y sacrificio. Estaba ahora en sus manos. Aquel que debería ser un momento de orgullo y triunfo estaba teñido de una tristeza profunda por la pérdida de su padre, un hombre al que admiraba y amaba. La oficina, adornada con estantes repletos de libros médicos y certificados enmarcados, parecía repentinamente vacía, como si la esencia misma de su padre se hubiera desvanecido con él. Sara pasaba lentamente los dedos sobre el escritorio de caoba, recordando las palabras de su padre sobre cómo la clínica era más que un simple negocio. Era un refugio de esperanza. Él solía narrar historias sobre sus primeros años, cuando aquella clínica era apenas un centro modesto, y cómo con perseverancia la transformó en un lugar de respeto y prestigio. Pero ahora, con su partida, esa responsabilidad caía sobre Sara. Sabía que tomar el control de la clínica significaba mucho más que firmar documentos y revisar cuentas. Tenía que ganarse la confianza de los pacientes, mantener viva la filosofía de su padre y, sobre todo, preservar el amor y el cuidado que él brindaba. Pero había una sombra de duda. Sara, decidida e inteligente, nunca había manejado un negocio. Aunque entendía la medicina, el lado administrativo era un territorio desconocido y desafiante. Su padre siempre le recordaba que creía en su potencial. Pero ¿tendría ella la fortaleza para enfrentar esa presión y cumplir con esas expectativas? Respirando profundamente, Sara intentó captar la magnitud de la situación. Sabía que no podía decepcionar a su padre ni a las personas que confiaban en la clínica. El desafío que tenía por delante era inmenso. Pero rendirse jamás sería una opción para Sara. Antes de sumergirnos en los próximos capítulos de esta historia fascinante, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas publicaciones llenas de suspenso y emoción. Desde la ventana de la oficina, Sara observaba la clínica con una mezcla de temor y una firme determinación. Tenía claro que necesitaba demostrarse a sí misma y a todos que era capaz de asumir y llevar adelante el valioso legado de su padre. Comprendía que para tomar el control total de la clínica debía sumergirse en su funcionamiento desde la raíz. Quería experimentar la realidad de los empleados y los pacientes, enfrentarse a las dificultades cotidianas y descubrir a fondo a las personas que mantenían en pie este lugar. Fue entonces cuando, como un rayo de inspiración, una idea atrevida comenzó a formarse en su mente. ¿Y si trabajaba en la clínica, pero no como la nueva dueña, sino como una simple auxiliar sin identidad especial? La propuesta era extremadamente arriesgada. Pero Sara sabía que esa sería la única manera de comprender el verdadero latir y las vibraciones internas de la clínica. Así que, sin decirle a nadie sobre su plan, tomó la decisión de ocultar su identidad. La heredera de la clínica desaparecería y en su lugar surgiría una empleada más, en apariencia, como cualquier otra. El día de su primer turno, el corazón de Sara latía frenéticamente.
estaba sumida en un mar de emociones. Vestía de manera sencilla y discreta. Un uniforme básico, el cabello recogido en un modesto moño y unas gafas que casi parecían demasiado grandes. Nadie, ni siquiera los empleados más veteranos, podía sospechar que esa joven auxiliar era en realidad la dueña de la clínica. Con cada día que pasaba, Sara comenzó a asumir las tareas más humildes. Organizaba expedientes, atendía las interminables llamadas telefónicas, limpiaba las salas de consulta. Cada actividad le daba la oportunidad de observar de cerca a los empleados, notando quiénes realmente se entregaban al trabajo y quienes simplemente hacían lo mínimo indispensable. Se dio cuenta de las dificultades que enfrentaban en silencio, de las quejas que se desvanecían sin ser escuchadas, y de esos pequeños gestos de bondad y dedicación que a menudo pasaban desapercibidos. Pero, sobre todo, lo que más le intrigaba a Sara era escuchar a los empleados hablar del dueño de la clínica, su propio padre. Sara escuchaba atentamente las opiniones de los empleados sobre su padre. Muchos lo elogiaban, resaltando su dedicación y visión. Pero algunos criticaban ciertas decisiones, comentando que en los últimos años las cosas habían cambiado para peor. Estos comentarios la afectaron profundamente. Era como si una fina capa de idealización se desprendiera, revelándole que, detrás de la imagen casi perfecta que tenía de él, su padre también había tomado decisiones controversiales. Día tras día, Sara se fue infiltrando cada vez más en el tejido cotidiano de la clínica, acercándose a los empleados, escuchando sus historias, comprendiendo sus frustraciones y convirtiéndose, sin que nadie sospechara su verdadera identidad, en una pieza fundamental de ese rompecabezas humano. A medida que pasaban las semanas, Sara, ahora acostumbrada a la rutina de la clínica, vivía cada día como una nueva oportunidad para entender cada detalle de aquel lugar. A pesar de su deseo de pasar desapercibida, su curiosidad la impulsaba a observar atentamente a todos a su alrededor, captando cada pequeño gesto, cada interacción. Fue en uno de esos días aparentemente ordinarios que Sara tuvo su primer encuentro con el temido doctor Arnulfo. Él era una figura casi legendaria en la clínica. Alto, con una presencia imponente y un cabello gris siempre cuidadosamente peinado. Su bata blanca relucía, como si nunca hubiera conocido una mancha. Y su nombre inspiraba tanto respeto como temor entre los empleados. A pesar de ser un médico admirable, su conducta severa y su carácter inflexible construían un muro que pocos se atrevían a cruzar. Aquella mañana, mientras Sara organizaba algunos expedientes en la recepción, sintió de repente una presencia poderosa detrás de ella. Al darse la vuelta, se encontró cara a cara con el doctor Arnulfo. La forma en que él la miró, con ojos agudos y penetrantes, la hizo sentir como si él pudiera ver a través de su disfraz y descubrir quién era realmente. Sin embargo, Sara mantuvo la compostura, aunque por dentro sentía su corazón latiendo con fuerza. «Eres nueva aquí, ¿verdad?», preguntó él, su voz resonando con una firmeza intimidante, sin un rastro de amabilidad. Cada palabra parecía examinadora. Un reto velado bajo su tono autoritario. Sara asintió, esforzándose por mantener el nerviosismo bajo control. Y respondió, con la mayor calma que pudo reunir. «Sí, doctor. Mi nombre es Sara. Estoy aquí para ayudar en lo que sea necesario», respondió ella, con una voz calmada y respetuosa, manteniendo la compostura. Pero el doctor Arnulfo no parecía del todo convencido. Frunció el ceño y la miró con desconfianza, como si estuviera evaluando si valía la pena dedicar siquiera un minuto de su tiempo a hablar con una simple auxiliar. Para él,
Sara no era más que otra empleada temporal. Alguien fácilmente reemplazable. A quien podía despedir. En cualquier momento. Si no demostraba ser competente. «Espero que sepas lo que estás haciendo», dijo él, con un tono que sonaba más a advertencia que a guía. «Aquí no hay lugar para errores. Este es un lugar serio donde lidiamos con vidas. Y no quiero ver expedientes desordenados ni escuchar quejas sobre tu desempeño». Las duras palabras del doctor Arnulfo cayeron sobre Sara como un martillazo. Sin embargo, mantuvo la compostura y se aseguró de que su rostro no mostrara signos de inseguridad. Sabía que no podía permitirse el lujo de parecer afectada, especialmente frente a alguien que obviamente subestimaba sus capacidades. «No se preocupe, doctor. Haré lo mejor que pueda», respondió, su voz firme y decidida, con una determinación que incluso la sorprendió a ella misma. El doctor Arnulfo le lanzó una última mirada. Una mirada penetrante, como si tratara de discernir si esta nueva auxiliar sería otra decepción o, tal vez, una inesperada excepción. Sin decir nada más, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Sara con una mezcla de alivio y una renovada resolución. Aquel primer encuentro con el temido doctor Arnulfo le dejó claro a Sara que tendría que redoblar sus esfuerzos. Él claramente no la veía como alguien capaz de aportar algo significativo a la clínica. Pero ella estaba decidida a demostrarle que estaba equivocado. No importaba cuán difícil fuera lidiar con su actitud intimidante. Sabía que para ganarse el respeto de todos en la clínica, incluidos los médicos más severos, tendría que trabajar aún más duro. Día tras día, Sara se fue integrando cada vez más en la rutina de la clínica. Aprendía a manejar las tareas más simples y se esforzaba por ganarse la confianza de sus compañeros de trabajo, quienes empezaban a verla como una parte fundamental del equipo. Pero no solo limpiaba pasillos, organizaba expedientes y atendía las pequeñas demandas cotidianas. También mantenía sus ojos y oídos bien abiertos. Absorbía cada fragmento de información y observaba atentamente a todos los que la rodeaban. Sara, escondida tras su disfraz de humilde auxiliar, tenía ahora la oportunidad perfecta para observar con detalle a los empleados, captando matices y sutilezas que, en su rol de heredera, probablemente nunca habría percibido. Pronto comenzó a notar que no todo en la clínica funcionaba tan impecablemente como su padre siempre había creído o querido transmitirle. Había signos de descontento sutil pero palpables en el ambiente, aunque los empleados rara vez lo expresaban abiertamente. En lugar de palabras directas, las frustraciones se manifestaban a través de pequeños gestos. Una sonrisa demasiado tensa, una conversación en susurros o incluso miradas de agotamiento que, para otros, podían pasar desapercibidas. Pero Sara estaba alerta, absorbiendo cada fragmento de información, captando cada pista de insatisfacción y comprendiendo que algo no estaba bien. Uno de los primeros detalles que Sara notó fue la sobrecarga de trabajo que pesaba sobre muchos empleados. Observaba a las enfermeras apresuradas, yendo y viniendo sin un segundo de descanso, mientras los médicos, con miradas graves, parecían cargar con un peso insoportable. Aunque todos se esforzaban por cumplir con sus responsabilidades, los pequeños errores se sucedían a diario. Un expediente que desaparecía momentáneamente, un medicamento que llegaba tarde o una falta de comunicación entre los diferentes equipos que ocasionaba retrasos en la atención. Al ver estas situaciones repetidas, Sara empezó a reflexionar, intentando comprender la verdadera causa de esos problemas. Con el tiempo, comprendió que el problema no radicaba en la falta de habilidad o dedicación del personal,
sino en la gran carga de trabajo que soportaban y en la ausencia de un sistema de comunicación eficiente entre los diferentes sectores de la clínica. Su padre, en su incansable compromiso con la medicina y el bienestar de los pacientes, había dejado la gestión operativa en manos de un sistema que ahora, evidentemente, no cubría las demandas crecientes de la clínica. Este descuido no intencionado, producto de la confianza ciega en un sistema que había funcionado en el pasado, estaba causando serias repercusiones en el día a día del personal. Un momento que impactó especialmente a Sara fue cuando observó a Tia, una enfermera experimentada y siempre profesional, frotándose las manos con evidente nerviosismo tras un desacuerdo con uno de los médicos. Sara podía ver en sus gestos y en la tensión de su postura el peso emocional que Tia llevaba consigo. Durante una pausa en la ajetreada jornada, mientras compartían un café en la pequeña sala de descanso, Tia, sin saber con quién realmente estaba hablando, se sinceró con Sara. Con un tono de tristeza en su voz, le confesó que a menudo se sentía invisible, como si todos sus años de servicio en la clínica pasaran desapercibidos para los superiores. A veces siento que estoy aquí solo para seguir órdenes, sin posibilidad de expresar lo que realmente pienso, dijo Tia, con un suspiro. Damos todo de nosotros cada día, pero a quienes están arriba parece no importarles. Solo seguimos adelante, manteniendo todo en marcha como si fuéramos piezas de una máquina, sin ningún reconocimiento. Esas palabras se quedaron resonando en la mente de Sara mucho después de que la conversación hubiera terminado. Fue entonces cuando se dio cuenta de una realidad dolorosa. Por más que su padre hubiera sido un gran médico, nunca alcanzó a ver que el verdadero corazón de la clínica eran las personas que trabajaban allí a diario. Eran aquellos pequeños gestos, las conversaciones discretas en los pasillos y las miradas de preocupación compartidas entre colegas lo que mostraban los problemas más profundos que necesitaban atención urgente. Conforme se adentraba más en su rol de auxiliar, Sara empezó a notar una clara división entre los empleados. Estaban aquellos que habían trabajado en la clínica desde sus inicios, cercanos a su padre y que parecían tener un sentido de pertenencia más fuerte. Pero también estaban los empleados más nuevos, quienes a menudo se sentían excluidos y menos valorados, como si no formaran parte del núcleo verdadero de la clínica. Este desajuste no solo creaba tensión, sino que también alimentaba chismes y generaba un ambiente poco armonioso. Algo que su padre, con sus ideales, jamás hubiera imaginado. Pero no era solo el ambiente laboral lo que comenzaba a preocupar a Sara. Cuanto más profundizaba en la vida diaria de la clínica, más se percataba de que había detalles que simplemente no cuadraban. Sabía que administrar un lugar como este implicaba enfrentar muchos desafíos financieros, pero nunca había pensado que pudiera haber algo realmente alarmante en ese aspecto. Al principio, solo notó pequeñas inconsistencias en los documentos. Errores aparentemente insignificantes que alguien menos atento podría haber pasado por alto. Sin embargo, para Sara, que ahora observaba cada detalle con una atención renovada, esas inconsistencias parecían formar un patrón que se volvía cada vez más inquietante. Una tarde que parecía común y corriente, Sara estaba revisando y organizando documentos administrativos cuando algo extraño llamó su atención. Había informes financieros que no coincidían con los registros que había revisado anteriormente. Cifras que parecían pequeñas, pero que sumadas mostraban una diferencia notable. Sumado a ello, pequeñas cantidades de dinero parecían desaparecer de los balances sin una explicación clara.
Lo que inicialmente parecía un simple error contable pronto reveló una pista de algo mucho más grave. Sara decidió que era momento de investigar a fondo. Se sumergió en los informes financieros de la clínica, comparando documentos antiguos con los registros actuales, revisando cada línea con extrema cautela. Lo que descubrió le produjo una inquietud creciente. Había discrepancias significativas en varias cuentas, como si alguien estuviera retirando pequeñas sumas de dinero de forma calculada y sistemática. Las cantidades eran lo suficientemente pequeñas para pasar desapercibidas para aquellos que no prestaran demasiada atención. Pero cuando las sumaba, representaban una pérdida considerable para la clínica. La tensión en el interior de Sara aumentaba con cada nueva discrepancia descubierta. Comprendió que esto no era un simple error. Alguien estaba abusando de la confianza de su padre, aprovechando la falta de supervisión para enriquecerse a expensas de la clínica. Pero la pregunta era, ¿quién? Empezó a reflexionar sobre los pocos empleados que tenían acceso a las finanzas de la clínica. La lista no era larga, pero incluía a personas en quienes su padre había depositado una confianza casi ciega, lo cual hacía que esta traición potencial fuera aún más difícil de aceptar. Determinada a reunir pruebas concretas antes de hacer cualquier acusación, Sara procedió con cautela. Empezó a recolectar documentos, fotografiar informes sospechosos y anotar las discrepancias en un cuaderno personal que siempre llevaba consigo. Sabía que, si sus sospechas eran correctas, la persona detrás de esto no dudaría en encubrir sus huellas si percibía que alguien estaba investigando, lo cual no solo ponía en riesgo a la clínica, sino también a ella misma. Durante una conversación aparentemente informal con uno de los contadores, Sara trató de obtener información, lanzando preguntas casuales sobre los procedimientos financieros y el manejo de las cuentas. Sin embargo, notó cómo el contador, un empleado de larga trayectoria en la clínica, reaccionaba con incomodidad ante sus preguntas, respondiendo de manera evasiva y esquivando sus ojos. Este comportamiento encendió una alarma en Sara. Estaba segura de que había tocado un punto sensible, pero también se dio cuenta de que estaba hurgando en un avispero. Cada día que pasaba, la tensión en la clínica parecía ir en aumento. Sara, sintiendo que estaba cada vez más cerca de la verdad, experimentaba una creciente presión. No solo tenía que mantener en secreto su verdadera identidad, sino también lidiar con el peso de la desconfianza que se cernía sobre ella y el ambiente laboral. Con cada paso que daba en esta peligrosa búsqueda, se encontraba cuestionando en quién podría realmente confiar, consciente de que en cualquier momento, la situación podría dar un giro inesperado y enfrentarla a consecuencias que jamás había anticipado. ¿Estaba realmente sola en esta lucha? ¿Qué pensaría su padre si supiera que alguien en quien él había confiado ciegamente estaba saqueando la clínica que él había construido con tanto esfuerzo? Sara sabía que resolver este misterio requeriría inteligencia y rapidez. No solo estaba en juego la clínica y el legado de su padre, sino también las vidas de aquellos que dependían de esa institución. Estaba decidida a protegerlo todo, incluso si eso significaba enfrentarse a alguien que alguna vez había sido cercano a su padre. Desde ese momento, cada día en la clínica se transformó en un campo minado de secretos y sospechas. Los pasillos, que antes parecían tan familiares, se sentían ahora extraños y cargados de tensión. Todo cambió drásticamente cuando, una mañana, Sara fue llamada al consultorio del doctor Arnulfo. Apenas cruzó la puerta, notó la expresión rígida en su rostro, cejas fruncidas,
mirada intensa y un silencio que parecía presagiar algo grave. A pesar de mantener una fachada de calma, Sara sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Sara, comenzó el doctor Arnulfo, su voz impregnada de una autoridad casi despectiva. Tenemos un problema serio aquí, y tú te encuentras justo en el centro de él. Sara lo miró, confusa pero decidida a mantener la compostura. No entiendo, doctor. ¿A qué se refiere? El doctor Arnulfo se levantó de su silla y comenzó a caminar de un lado a otro. Una mano en la barbilla como si estuviera midiendo cada palabra antes de decirla. He estado observándote, Sara. Desde que llegaste. Has tenido acceso a áreas que están fuera del alcance de una simple auxiliar. Archivos. Registros financieros. Y es justo ahora que hemos empezado a notar discrepancias significativas en los números de la clínica. Las palabras de Arnulfo cayeron sobre Sara como un golpe devastador. Apenas podía creer lo que estaba escuchando. Está insinuando que yo... Contó con... Mien. Tomo tío no. Pero el doctor Arnulfo la interrumpió sin ningún titubeo. No solo lo insinuó, Sara. Te estoy acusando de robo. ¿O crees que no me he dado cuenta? Personas como tú, que llegan sin referencias, que se esconden detrás de un disfraz, generalmente tienen intenciones que distan mucho de ser honestas. Continuó el doctor Arnulfo, su tono impregnado de una fría desconfianza. Las palabras golpearon a Sara con la fuerza de un vendaval, haciendo que sintiera como si el suelo bajo sus pies estuviera a punto de colapsar. ¿Cómo podía acusarla de algo así? Justo cuando ella estaba intentando salvar la clínica del verdadero peligro, su corazón latía con fuerza. Pero Sara sabía que no podía permitirse perder el control. Doctor Arnulfo no era un hombre cualquiera en la clínica. Era una figura de respeto y autoridad. Cualquier movimiento en falso podría arruinar no solo sus planes, sino también la posibilidad de preservar el legado de su padre. Doctor Arnulfo, comenzó, su voz más firme de lo que había anticipado. Está equivocado. Yo jamás he robado nada. Mi único propósito aquí es ayudar. Si he tenido acceso a ciertas áreas, ha sido únicamente para comprender mejor lo que estaba ocurriendo en la clínica, no para cometer crímenes. Entonces explícamelo, replicó él, sin ceder ni un ápice en su desconfianza. ¿Por qué un simple auxiliar tendría interés en los registros financieros? ¿Crees que no noté tus intenciones? Quizá puedas engañar a los demás, pero no a mí. No permitiré que alguien como tú manche la reputación de esta clínica. Sara respiró hondo, reconociendo que estaba en una situación delicada. Era claro que el doctor Arnulfo estaba decidido a verla como la culpable, y que su palabra contra la de él no sería suficiente para limpiar su nombre. Sabía que necesitaría pruebas irrefutables, algo que pudiera demostrar sus verdaderas intenciones. Pero mientras tanto, la acusación del doctor Arnulfo pendía sobre ella como una nube negra, amenazando con derrumbar todo lo que había estado intentando construir. Entiendo sus preocupaciones, doctor Arnulfo, respondió Sara, eligiendo cuidadosamente cada palabra. Pero le aseguro que no estoy aquí para causar daño alguno. Estoy aquí para proteger el legado del doctor Renato, para asegurarme de que su visión perdure. Al mencionar el nombre de su padre de manera tan directa, Sara notó una ligera vacilación en la postura del doctor Arnulfo. Parecía que las palabras habían tocado una fibra en él, aunque rápidamente volvió a adoptar su actitud rígida y severa.
Esta es una conversación que continuaremos en otro momento, dijo él, recobrando su compostura habitual. Mientras tanto, le recomiendo que se mantenga alejada de cualquier área restringida. Veremos qué más aparece en los próximos días. Sara salió del consultorio con la cabeza en alto, intentando proyectar una calma que no sentía. Por dentro, un torbellino de emociones la invadía, mezclando la frustración, la indignación y una sensación de injusticia. Sabía que las acusaciones del doctor Arnulfo no solo eran infundadas, sino que también parecían tener un propósito más profundo. ¿Era posible que él estuviera intentando desviar la atención de sí mismo o de alguien cercano? Sin importar cuál fuera la razón, Sara estaba decidida a descubrir la verdad. Aunque entendía que necesitaría ser extremadamente cuidadosa, los días que siguieron a la acusación estuvieron marcados por un silencio tenso en la clínica. Sara continuaba con sus labores como auxiliar, pero la atmósfera era pesada, y la tensión entre ella y el doctor Arnulfo era evidente. Él la vigilaba de cerca, como si esperara a que cometiera algún error, que confirmara sus sospechas. Pero Sara se mantuvo firme y cuidadosa, consciente de que debía esperar el momento adecuado para actuar. Y finalmente, llegó el día decisivo. La clínica estaba a tope, con pacientes yendo y viniendo, mientras los empleados se movían de un lado a otro, ocupados con sus responsabilidades. Sara, observando todo desde su perspectiva privilegiada, sintió que aquel era el momento de revelar la verdad. Sabía que debía confrontar al doctor Arnulfo antes de que la situación se descontrolara aún más. Al final del expediente, cuando la mayoría de los empleados ya se había marchado, Sara se dirigió a la sala de reuniones. Sabía que los miembros principales del equipo, incluyendo al doctor Arnulfo, estarían allí. Con una carpeta de documentos en la mano, respiró profundamente y entró en la sala con pasos decididos. Al abrir la puerta, todas las miradas se volvieron hacia ella, y un silencio pesado se apoderó de la habitación. El doctor Arnulfo, sentado en el centro de la mesa, cruzó los brazos y frunció el ceño, observándola con desconfianza. «¿Qué haces aquí?», preguntó él, su voz cargada de suspicacia. Sara, sin inmutarse, avanzó y colocó la carpeta sobre la mesa. Mirando directamente a los ojos del doctor Arnulfo, dejó que su voz resonara con firmeza y determinación. «Es hora de aclarar las cosas», comenzó. Su tono, calmado, pero cargado de determinación. «Hay algo que todos ustedes necesitan saber». Los otros empleados se miraron entre sí, atónitos, mientras el doctor Arnulfo mantenía sus ojos clavados en Sara, como si intentara desentrañar sus verdaderas intenciones. «Sabía que estabas tramando algo», dijo, con un tono lleno de desdén y acusación. «No deberías estar aquí». «No soy solo una auxiliar», respondió Sara, ignorando el ataque. «En realidad, soy Sara, la hija del doctor Renato y la heredera legítima de esta clínica». Un silencio absoluto se apoderó de la sala. Los empleados quedaron boquiabiertos, sus miradas llenas de sorpresa y desconcierto. Era como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies, y el mundo hubiera cambiado en un instante. El doctor Arnulfo, siempre tan seguro de sí mismo, pareció perder momentáneamente su compostura. Sus ojos se agrandaron y, por un breve momento, quedó sin palabras, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «Vine aquí como auxiliar porque quería entender lo que realmente estaba pasando en la clínica», explicó Sara, con voz firme y clara. «Quería observar cómo funcionaban las cosas,
cómo los empleados trataban a los pacientes y cómo se trataban entre sí. Y, lo más importante, quería descubrir quién estaba dañando el legado de mi padre. Las palabras de Sara cayeron como un trueno en la sala. Los empleados, aún incrédulos, comenzaron a murmurar entre sí, tratando de asimilar lo que acababan de escuchar. Algunos parecían visiblemente aliviados, mientras que otros, claramente incómodos, evitaban hacer contacto visual con Sara. Por su parte, el doctor Arnulfo intentó rápidamente recuperar el control. Se levantó de su asiento, enderezando su postura en un intento por imponer su autoridad. «Esto es una locura», exclamó, su voz cargada de incredulidad y furia. «¿Crees que puedes simplemente entrar aquí y engañarnos de esta manera? Esto es una traición». «¿Traición?», repitió Sara con una leve sonrisa que desafiaba la autoridad del doctor Arnulfo. «Traición es desviar dinero de una clínica que fue construida para ayudar a las personas, para garantizar que tengan acceso a una salud de calidad. Traición es intentar incriminar a una persona inocente para encubrir tus propios crímenes. Y eso es precisamente lo que intentaste hacer conmigo». El rostro del doctor Arnulfo palideció visiblemente. Sabía que la carpeta sobre la mesa contenía las pruebas que Sara había reunido, detallando cada irregularidad y cada transacción sospechosa. Entendía que su única opción era intentar desacreditarla. Pero ahora se encontraba atrapado. La tensión en la sala era palpable, y todos los presentes parecían aguardar el desenlace con expectación contenida. Sara tomó la carpeta con los documentos y comenzó a distribuir copias a cada persona en la sala. «Aquí tienen todas las pruebas que he reunido», dijo, su voz calmada pero cargada de determinación. «Los registros financieros adulterados, los desvíos de recursos y los testimonios que confirman sus prácticas corruptas». Los empleados miraban los papeles con asombro, y sus expresiones de shock solo intensificaban la atmósfera de tensión en la sala. El doctor Arnulfo, ahora acorralado, intentó hablar, pero las palabras no le salían. Parecía haber comprendido que su mundo de mentiras y manipulaciones estaba a punto de derrumbarse por completo. El silencio que siguió era tan denso que parecía aplastar el aire en la sala de reuniones. Y los empleados, aún intentando procesar lo que acababan de descubrir, se miraban entre sí, en busca de respuestas, de un sentido en medio de la traición revelada. Sara, de pie frente a ellos, sin la máscara de auxiliar, los observaba con una mezcla de firmeza y vulnerabilidad. Sabía que el próximo paso sería decisivo y que cada uno de ellos debía elegir en qué o en quién confiar. De repente, Tía, la enfermera veterana que había trabajado en la clínica desde los primeros días de su padre, se adelantó. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, brillaban con una emoción sincera. Aunque su voz temblaba, emanaba una fuerza sorprendente. «Sabía que había algo especial en ti, Sara», dijo, conmovida. «Tienes el mismo brillo en los ojos que tu padre. Él estaría tan orgulloso de ver a la mujer en la que te has convertido». Las palabras de Tía resonaron con calidez y apoyo, y algunos empleados asintieron en silencio, compartiendo su sentimiento de respeto y admiración por Sara. Sin embargo, no todos parecían estar de acuerdo. Un pequeño grupo, liderado por Chale, el administrador de la clínica, mostraba un visible malestar. Chale, un hombre calculador y siempre pendiente de las jerarquías, cruzó los brazos y lanzó a Sara una mirada fría y crítica. «Eso fue una gran traición, Sara», dijo, su tono cargado de resentimiento.
Te infiltraste entre nosotros. Nos hiciste creer que eras una de los nuestros, cuando en realidad estabas juzgándonos, probándonos. ¿Cómo esperas que confiemos en ti después de esto? Las palabras de Chale cayeron como una piedra en la sala, dividiendo aún más a los presentes. Algunos empleados comenzaron a susurrar entre sí, sus expresiones oscilando entre la duda y la frustración. Sara podía sentir cómo la tensión en la sala aumentaba, y cada segundo parecía agrandar el riesgo de que la situación se saliera de control. Manteniendo una calma que contrastaba con la agitación que la rodeaba, Sara dio un paso adelante y se dirigió directamente a Chale y a los empleados que compartían su desconfianza. Entiendo que se sientan traicionados, y lamento profundamente haber dado esa impresión, dijo, con una voz serena pero firme. Mi objetivo nunca fue engañarlos. Necesitaba ver la verdad por mí misma. Entender los desafíos que enfrentan todos los días y descubrir dónde podemos mejorar. Mi padre construyó esta clínica sobre la base de la confianza y el respeto. Y eso es exactamente lo que quiero restaurar aquí. Pero Chale no parecía dispuesto a dejarse convencer tan fácilmente. Aún mantenía una expresión de desconfianza latente, como si su resistencia a aceptar que una joven inexperta pudiera realmente liderar la clínica fuera insuperable. Palabras bonitas. Sara, respondió, su voz impregnada de escepticismo. Pero las palabras no resuelven los problemas. ¿Tienes realmente la capacidad de liderar esta clínica? ¿O todo esto es solo un juego de poder para ti? Sara sintió la presión en cada palabra de Chale. Pero se mantuvo firme, sin dar un solo paso atrás. Sabía que demostrar su dedicación era la única manera de disipar las dudas. No estoy aquí para jugar al poder, Chale. Estoy aquí porque me importa esta clínica. El legado de mi padre y el bienestar de todos los que trabajan y reciben atención aquí. Si queremos resolver los problemas, debemos trabajar juntos, dejando de lado las desconfianza y enfocándonos en el futuro que podemos construir aquí. Después del tenso enfrentamiento en la sala de reuniones, Sara se encontró atrapada en un torbellino de emociones y desafíos. Sabía que no solo necesitaba limpiar su nombre y probar su inocencia, sino también demostrar que estaba allí para quedarse y liderar. Sin embargo, la situación se volvía cada vez más compleja. La desconfianza persistía, y los empleados estaban claramente divididos. Determinada a aclarar la verdad, Sara decidió comenzar por el punto más crucial. Los documentos financieros. Esa misma noche, se sumergió en los informes financieros más recientes, los mismos que el doctor Arnulfo había intentado utilizar en su contra. Con meticulosidad, revisó cada transacción, cada recibo y cada informe. Al principio, los números parecían seguir un patrón habitual, como si no hubiera nada fuera de lo común. Pero Sara no se dejó engañar. Sabía que los desvíos financieros a menudo están bien camuflados y que cualquier anomalía podría estar oculta en detalles minúsculos. A medida que revisaba una serie de informes contables antiguos, encontró algo que le llamó la atención y la hizo detenerse un momento. Había una serie de transacciones, aparentemente pequeñas, pero recurrentes, que estaban registradas bajo categorías ambiguas y difíciles de rastrear. Consciente de la necesidad de una opinión experta, Sara contactó a un contador externo de confianza, un amigo cercano de la familia, quien accedió a ayudarla a analizar los documentos. El contador revisó con cuidado cada transacción, y al poco tiempo, confirmó las sospechas de Sara. Los gastos eran excesivos, sin justificación clara,
y mostraban un patrón de transferencias hacia cuentas de terceros que parecían estar vinculadas al Dr. Arnulfo. Con esta nueva información en mano, Sara se dispuso a investigar más a fondo la vida financiera del médico jefe. Al profundizar en los registros, descubrió que en los últimos años el Dr. Arnulfo había realizado varias compras de lujo y poseía propiedades que, por sus valores, no correspondían a su salario. Sara encontró registros de transferencias sustanciales hechas por él hacia cuentas desconocidas. Y todas las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. En uno de sus días de investigación, Sara obtuvo una copia confidencial de una hoja de cálculo que revelaba las transacciones fraudulentas directamente asociadas con el Dr. Arnulfo. Las evidencias eran claras. Él había estado desviando dinero de la clínica para financiar un estilo de vida lujoso. Sara sintió una mezcla de alivio y frustración al comprender la magnitud de la traición. Alivio, porque finalmente tenía en sus manos la prueba que necesitaba. Y frustración por haber sido acusada injustamente de los crímenes de otra persona. Decidida a acabar con la mentira, Sara programó una reunión con el Dr. Arnulfo. Y esta vez, no iría en busca de confrontación, sino de justicia. Cuando llegó a su oficina, Sara estaba tranquila, pero su determinación era evidente. Entró con paso firme y le entregó al Dr. Arnulfo una carpeta llena de documentos e informes. Dr. Arnulfo, comenzó, su voz firme y segura, resonando en la habitación. Después de una investigación minuciosa, encontré pruebas claras de que usted ha estado involucrado en desvíos financieros significativos, dijo Sara, su voz resonando con firmeza. Estos documentos muestran transferencias ilícitas y gastos no autorizados que no pueden ser ignorados. El Dr. Arnulfo, visiblemente desconcertado, miró los documentos con incredulidad. Intentó mantener la compostura, pero la tensión en sus hombros y la mirada de desesperación lo delataban. Sabía que negar lo evidente sería inútil. Sara continuó. Implacable. La verdad debe salir a la luz. Esta clínica debe ser restaurada a su integridad. Y los responsables deben asumir las consecuencias de sus actos. Sin opciones a la vista, el Dr. Arnulfo trató de defenderse. Pero la abrumadora cantidad de pruebas que Sara había presentado dejaba claro que no había escapatoria. Con determinación, Sara entregó copias de los documentos a la junta directiva y a las autoridades competentes. Con las pruebas irrefutables y una investigación externa que confirmaba el fraude, el Dr. Arnulfo fue suspendido de sus funciones y convocado para dar explicaciones en un proceso legal que apenas comenzaba. La clínica, finalmente, se liberaba de las sombras de la corrupción, y un nuevo capítulo se abría ante ella. Semanas después, en una ceremonia de reinauguración cargada de esperanza, Sara se dirigió a una audiencia compuesta por empleados y miembros de la comunidad que apoyaban la clínica. Al tomar la palabra, su voz transmitía tanto emoción como determinación. Este es un nuevo comienzo para nuestra clínica, anunció, sus ojos brillando con convicción. Lo que hemos pasado no fue fácil, pero nos enseñó el verdadero valor de la integridad y la perseverancia. Agradezco profundamente a todos aquellos que creyeron en mí y en nuestra misión. Sus palabras resonaron en la sala, y la energía de renovación y esperanza llenó el ambiente. La clínica, bajo la dirección de Sara, comenzaba un proceso de reconstrucción con un equipo renovado y una visión clara. Estaba decidida a implementar cambios que garantizaran una gestión transparente,
Una administración responsable y un ambiente de respeto y dedicación hacia cada paciente y empleado. En una última escena cargada de simbolismo, Sara caminó por el pasillo principal de la clínica. Observaba cada consultorio y sala de espera, ahora llenos de vida y vibrantes, mientras un nuevo capítulo se abría ante ella. Con una sonrisa en el rostro y una mirada decidida, Sara sintió el peso de su viaje, pero también la gratificación de haber cumplido con su deber. Sabía que el futuro traería nuevos retos y oportunidades, pero se sentía lista para enfrentarlos, con la misma fuerza y resiliencia que la habían acompañado desde el comienzo. La historia de Sara nos enseña que la integridad y la perseverancia son esenciales para enfrentar cualquier desafío, sin importar cuán grande sea. A través de su determinación para descubrir la verdad y restaurar el legado de su padre, Sara demuestra que la verdadera fortaleza proviene de enfrentar las injusticias con honestidad y compromiso. También nos recuerda la importancia de la transparencia y la responsabilidad en el liderazgo, así como el valor de trabajar juntos para construir un entorno de confianza y respeto. Al final, la clínica no solo se libera de la corrupción, sino que también se transforma en un símbolo de renovación y esperanza, liderada por alguien que valora profundamente el bienestar de todos los que dependen de ella.